Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Lenia Savioli, la política pampeana, en la televisión cooperativa, por supuesto, en el Canal 2. Les recuerdo además que no solo nos pueden ver por el Canal 2, sino también vía streaming a través de la plataforma de la CPE, que es www.cpe.com.ar. Hacen clic donde dice CPE TV en vivo y pueden, por supuesto, ver Lenia Savioli y toda la programación de la televisión cooperativa. En este nuevo encuentro voy a saludar a la periodista invitada en el día de hoy, Leni Cáceres. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Gracias. Leni, contanos un poquito acerca de tu medio. Bueno, yo soy la directora y editora de Diario Digital Femenino, diariofemenino.com.ar. Hace 10 años, cumplimos 10 años este año, y es un medio, es el único medio digital en formato diario de América Latina, que no es poco, específico sobre cuestiones de género, que es a lo que me dedico. Todas las noticias atravesadas entonces por la mirada Toda por la género. perspectiva de género. Perfecto. Sí, pero además contamos con un recursero que vendría a ser una biblioteca virtual muy amplia. Hoy lanzamos junto con el Gobierno de La Pampa, el área de medios de comunicación, una guía para evitar la violencia simbólica en las áreas de prensa y en los medios de comunicación, y así manuales, guías, informes, como para ir incorporando la perspectiva de género en todos los actos de la vida y sobre todo en las políticas públicas. Todo material de descarga gratuita. Todo material de descarga gratuita. Perfecto. Además, estoy a cargo de la columna de género de la BDC. Y el próximo 23 de septiembre en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de La Pampa, presento mi primer libro, que se llama La transversalidad del género, espacios y disputas, editado por Sudestada. Bueno, allí estaremos, entonces quedan todos y todas invitadas. Por comprometido. Gracias, Leni. Y ahora voy a presentar a los invitados en el día de hoy. En este caso vamos a hablar de la situación habitacional en la provincia de La Pampa. Es en ese sentido que se encuentra con nosotros, con nosotras, el titular del IPAP y también dirigente del Partido Justicialista Pampeano, Jorge Lescano, y a su vez también está aquí Luciano González, dirigente del Partido Obrero. Muchísimas gracias a ambos por estar hoy aquí. Gracias. Muy amable. Bueno, hablábamos, ¿no?, de la crisis habitacional, de la cual La Pampa no queda exenta. Digo, la República Argentina la está atravesando. La Pampa, dictó lo que tiene que ver con la emergencia habitacional. Y pregunto, digo, ¿cuál es la problemática que se sostiene por la cual hoy en nuestra provincia continúan anotadas en IPAP 20.000 familias, ¿no?, a la espera de una vivienda, en este caso social? No solo son esas 20.000 familias, pienso, sino que hay otras familias que no pueden acceder por sus salarios a viviendas sociales, pero tampoco pueden acceder a créditos, y están ahí como en el medio poluleando, por decirlo de alguna manera. Bueno, creo que gracias por la invitación. No, por favor. Y saludar a los compañeras y compañeros que nos toca charlar esta noche. Me quedé enganchado con lo tuyo, Leni, así que el 23 trataremos de estar. Gracias. Felicitaciones, además. Cuando uno piensa en la política habitacional y la crisis que tenemos en este momento, no podemos dejar de razonar en qué pasó en los años próximos pasados sobre el diseño de política pública. O sea, fundamental, porque si no podríamos empezar a mirar fotos del momento y no miramos el origen que llegó y que llevó a las familias argentinas a que hoy un gobierno nacional tenga también entre las prioridades dar respuesta a la política habitacional. Y en ese contexto estamos en la provincia de La Pampa, claro. Tal vez con una ventaja que fue haber dispuesto en el medio de la pandemia un presupuesto provincial para empezar a construir viviendas. El gobierno nacional anterior favoreció mucho la concentración, fundamentalmente la concentración de la riqueza, y al mercado le dio todas las posibilidades de manejar la economía argentina. Entonces, bueno, son múltiples los motivos, pero fundamentalmente por la ausencia del Estado regulador, que debe participar para que las variables económicas no las controle el mercado. Entonces hoy
hiciste la presentación de las 20.000 familias inscriptas, pero también de muchas que no están inscriptas. Pero esas muchas que no están inscriptas, también se complica después el mercado para poder alquilar. Entonces, ese efecto que produce toda esa conducta de la política nacional anterior hizo que aquel que tal vez tenga un salario adecuado, que en otro momento podía tener un ahorro, hoy no puede comprar el terreno. Entonces empezamos pensando que con 4 años que haya una ausencia del Estado para poder ser un Estado presente, que imponga conductas, que controle que el mercado no trabaje solo, más el endeudamiento, más el abandono de las políticas que favorecían a quien más necesitaba, bueno, llegó a esta cantidad de familias inscritas. Por supuesto que nos estamos recuperando, ¿no? Y cuando digo esto, que estoy pensando mucho las palabras que voy a decir, es porque quiero involucrar a la política. Porque para muchos la política es mala palabra, no la quieren. Para el caso personal, no voy a dejar de decir desde la política las cosas que ocurren, porque si no la confusión, después por alguna razón, por alguna variable extremadamente atendible, como es la inflación hoy, extremadamente atendible, que los gobiernos tenemos que poner todo para controlarla, pero por solo esa variable podemos volver a un pasado que nos vuelva a condenar. ¿Sostenés entonces, Jorge, que hay un recupero en lo que vos estabas diciendo? Digo, absolutamente. Hoy el gobierno nacional tiene una política desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, con Ferraresi a la cabeza, que tiene una federalización de la política y hay cupos disponibles de los programas Casa Propia, que no son el FONAVI, que es otro programa nuevo, porque el FONAVI Macri hizo todo lo que tenía a mano para que se desarticulara. Después podemos hablar del FONAVI, porque si no alguien que me puede preguntar, pero no es así, y entonces debería explicarse un poco qué es el FONAVI. Pero hoy el gobierno nacional tiene, y lo vemos a diario, todas las publicaciones de la cantidad de miles de viviendas que se están haciendo en el país, ¿no? Y del gobierno provincial, que dispuso en la pandemia fondos, y los municipios que también están aportando. Luciano, ¿vos cómo ves toda esta situación? Digo, porque él también nombraba un mercado, digo, durante los años del macrismo, pero digo, por ahí en el discurso, ¿no?, que tiene la izquierda, también están nombrando el mercado, ¿no?, concentrador que hay con el ajuste también de masa y redirigido hacia ciertos sectores. Sí, quizás con el único punto que puedo llegar a coincidir con Lescano tiene que ver con que este es un problema muy profundo. Pero acá ya empiezan las divergencias, porque adjudicar las responsabilidades de la actual enorme crisis habitacional que existe en nuestro país y en nuestra provincia no se limita al gobierno anterior. Sería una mirada muy parcial. Si uno ve los del déficit de habitación en nuestro país, arrastra que gobierno tras gobierno en los últimos años, en las últimas décadas, se ha ido profundizando. Obviamente que al compás de la crisis cada vez más profunda económica, esa problemática preexistente se ve profundizada, se va profundizando. Señalo esto también, y por otro lado, guarda, porque en el gobierno anterior gobernó Macri, pero en los 2 primeros años los presupuestos que aprobó el Congreso Nacional tuvieron una homogeneidad política y fueron presupuestos que recortaron en obra pública y en vivienda. Y ahí los distintos bloques políticos, oficialistas y opositores, a excepción de la izquierda, acompañaron esos presupuestos de ajuste. Esto para tener una foto o parte de la película hacia atrás desde nuestra mirada. Después es evidente que en el marco de un acuerdo como el que se acaba de firmar este gobierno con el Fondo Monetario, que plantea un ajuste enorme del déficit fiscal, no hay política habitacional que alcance. Es decir, uno no puede simplificar la problemática diciéndole, bueno, gestionamos tantos millones a nivel nacional y capaz que este año podemos construir 50, 100, 150 viviendas. ¿Ustedes tienen una idea, un pensamiento, una forma adecuada de construir y adjudicar viviendas? Bueno, por lo pronto se necesita una enorme
aporte de recursos para la obra pública y en particular para la vivienda. Y como decía recién, eso se choca con el acuerdo con el FMI, que establece justamente, entre otros, hay que bajar el déficit. ¿El déficit qué son? Es subsidios, salarios estatales, gastos en salud, educación y obra pública. En el día martes se reunieron el día lunes, perdón, los gobernadores, la Liga de Gobernadores, entre los cuales estuvo el gobernador Silioto, justamente porque están muy preocupados por esto, porque están diciéndole a Massa y al gobierno nacional, che, no nos corten el chorro porque se nos complica, diríamos. Y todos son conscientes, esto hay que decirlo claramente a la opinión pública, de que cualquier política habitacional que permita o que tenga el objetivo de masificar el ingreso de las familias al acceso a una vivienda, a una porción de tierra, etcétera, se contrapone con lo que se ha firmado en las principales fuerzas políticas, han firmado y se han comprometido a desarrollar con el Fondo Monetario Internacional. A mí me gustaría poder ponerlo en contexto, porque si bien es cierto que hay una crisis habitacional en todo el país y demás, la realidad de la provincia de La Pampa no es la de otras provincias, y la provincia de La Pampa con fondos propios está construyendo viviendas, o sea que aparentemente hay una respuesta. Pero también esta crisis, esta necesidad hace que las urgencias y en la parte militante que te corresponde haya toma de tierras y demás, y tampoco es la solución, tampoco es el tema. Perdón. No, por supuesto. Sí. Perdón. Sí. Después quisiera que una parte de lo que ha dicho Luciano, con todo respeto, quiero agregar algo, pero dejamos Te lo para después. permito ahora y sigo, después hago la pregunta. Nosotros hemos mantenido reuniones después de la asunción del ministro de Economía, Massa, con la preocupación, por supuesto. La Pampa forma parte del Consejo Nacional de la Vivienda, que somos 5 los integrantes, y en lo que respecta a vivienda no se ha tocado absolutamente nada. Se han comprometido a todo lo que se ha anunciado en la provincia de La Pampa, y esto por lo menos quiero dejar la tranquilidad esta noche, sin descartar la opinión de Luciano, que por supuesto a todos nos tiene preocupado cómo hacemos para cumplir con metas. Es otra discusión, pero no quería dejar... Está bien, yo me atengo concretamente, bueno, por un hecho concreto, si vamos a una decisión administrativa que firmó hace una semana el nuevo ministro de Economía, donde recorta, entre otros, son alrededor de 150 millones de pesos, donde recorta 50.000 millones de pesos, justamente el Ministerio de Hábitat, en toda la línea que tiene que ver con el procrear. Entonces, por ese camino no va. Tomo tu pregunta. Sí, digo, pero no la terminé igual. Bien. En este camino, ¿vos crees que la toma de tierra sería la salida? Y pienso desde los derechos humanos de las personas, viendo que en la toma de tierras las que van al frente y las que ocupan esos espacios son las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y que no hay un compromiso social y un reconocimiento social por ese derecho a la vivienda, que la crisis es mucho más grande que habitacional y económica que tenemos en nuestra sociedad. Digo, atentamos contra la dignidad, contra la estigmatización social, hasta delictiva de esas personas. Me parece que cuando queremos lograr algo no deberíamos trabajar en corresponsabilidad, y me pregunto, y esto es para Jorge, Sí. La propuesta está de esta posibilidad de trabajar, las puertas están abiertas para esto. Porque Sí. me parece como duro y desde lo humano terrible. Yo entiendo toda la militancia y lo que pretenden, pero no me parece que se logre el objetivo. Mirá, la acción de una toma de tierra, sea acá en el Salitral o en cualquier parte del país, es una acción desesperada. Digo, nadie quiere ir a tomar una tierra Es un horror. porque es eso, es frío, es no tener luz, es no tener gas, es no tener agua. Entonces, evidentemente es una acción de último recurso. Y que en realidad es el emergente de la problemática social, en particular de las madres, en particular que son las responsables, o gran parte de ellas, del núcleo familiar, que no pueden ver a sus hijos tirados en la calle. Entonces, la toma es producto de eso, diríamos. Ahora, el Estado tiene que actuar sobre eso. No puede reprimir
como se ha hecho, por ejemplo, en Guernica o lo ha hecho el gobierno también anterior. De ninguna manera, no es la solución, porque si no es no ver el problema, diríamos, o como vos señalás, estigmatizarlo, ¿no? Estos delincuentes, usurpadores, cuidado que vienen por la tierra, no, de ninguna manera. Entonces, en este punto es una reivindicación de nuestra fuerza política a las familias del Salitral, que justamente esta semana tienen su primera audiencia de conciliación, y nuestro total compromiso en apoyarlas y en lograr justamente una solución, una salida, que es el acceso a la tierra y a la vivienda. Que se lo hemos planteado a las distintas autoridades con las cuales nos hemos reunido, justamente buscando soluciones. Creemos que el Estado y el gobierno, ya sea provincial o municipal, tienen que actuar, tienen que hacerse cargo de esta realidad, y creo que hay propuestas interesantes que pueden ser totalmente viables para que las 35 familias que hoy están en el Salitral estén con la tranquilidad de decir, bueno, tengo el techo para mí, para mis hijos, para mi familia, y la voy a seguir peleando. Jorge, me subo un poquito a la pregunta que decía Leni y también lo que estaba planteando aquí Luciano, que tiene que ver con, bueno, necesitamos la intervención del Estado. ¿Qué se está haciendo desde el gobierno provincial, desde el EIPAP, con las personas, ¿no? Con los vecinos y vecinas que están en este caso en el asentamiento del Salitral, en el Micaela García, con esos vecinos que hace no mucho tiempo quisieron también, bueno, tomar terrenos ante la falta de viviendas en Villa Germinal y demás? Por supuesto que hay un diseño de política de Estado para el déficit habitacional y las urgencias que no coinciden claramente con la urgencia de la familia. El Estado... La verdad que es muy interesante esta conversación. Lo que no sé si los tiempos televisivos da para profundizar los conceptos en los que entramos cada uno de los que hablamos. Por ejemplo, Luciano decía, en lo único que coincido con Lescano es en el fondo del problema. Y en el fondo del problema tenemos casualmente la divergencia cuando hablamos de temas ideológicos. Y por supuesto que tenemos que acompañar todos esos reclamos de las familias, pero ahora cuando vamos a elecciones, yo recuerdo cuando no es lo mismo uno que otro y hay partidos políticos que son de extremo que en un momento dicen no apoyamos ni a uno ni a otro y resulta que después entra Macri. Pero creo que no da el tiempo televisivo para una hermosa discusión. El próximo programa, obviamente. Porque a mí me encanta la discusión política porque surgen seguramente cosas positivas. Cuando se hace con respeto, generalmente producimos alguna mejoría en algo. En las diferencias. Claramente no vamos a solucionar, porque el gobierno, ¿cómo podría construir 20.000 viviendas? Y uno que ya han trabajado los equipos, han visto la necesidad, han hecho las inscripciones, vemos de todas esas... Pero yo ayer debo haber recibido, no estoy todos los días en Santa Rosa, claro, pero ayer mínimo 5 familias con graves problemas de salud. Difícil expresarse cuando hay tanta necesidad, porque ayer me tocó una familia que no tenía la posibilidad ni de ir a tomar una tierra, ni de ir a la lucha. Ahora, ¿cómo le damos solución? Evidentemente lleva un tiempo imponer estas políticas que no coinciden con la urgencia. Está claro que no coinciden con la urgencia. Y hay que atender la urgencia y hay que atender los reclamos y no hay que estigmatizar para nada ninguna de las luchas. Y de ahora, la recaudación... pero el punto número 1 es el ingreso, el valor de la tierra. Claro, pero eso es para un poquito más adelante. Y de la recaudación de las viviendas ya otorgadas y de los planes que tenemos en la provincia, de todas las adjudicadas, ¿no se puede hacer un fondo común para las urgencias? No, porque casualmente lo que hay que modificar es muchas leyes. Y la primera es la ley Fonavi. Claro. Entonces hay que disponer de otros recursos, de otros programas. Nosotros, Silioto, cuando asume, lo primero que me dice a mí es salgamos de los programas, diversifiquemos. Fonavi no soluciona esto. Bueno, pero ¿y cuál era rápido empezar a hacer casas, techos, vivienda, pero que además generaran trabajo? Claro.
En aquel momento se dijeron, bueno, vamos a disponer de un recurso presupuestario provincial para 1000 viviendas, pero mientras salimos a comprar tierras. Hagamos un banco de tierra y a nivel nacional se promueve el banco de tierra con el observatorio. Si lo escucha Luciano, me va a decir, pero la gente está... Ahora, estoy esperando para meter la cucharita a lo que Pero la sociedad está ahí pasando frío, no tiene baño. Sí. Sí, es cierto. No se puede negar nada de las realidades. No, el punto que vamos por otro camino. Es decir, si uno dice, bueno, nos faltan 20.000, pero aumenta el presupuesto en la vivienda, en la obra pública, en la compra de tierra. Bueno, no aumenta como la que quiere el Partido Obrero, pero aumenta. Entonces ahí te doy la izquierda, te digo, bueno, aumenta. Sí. El problema es que el cuadro es al revés. No, pero se reducen los recursos. No. En la provincia de La Pampa no. Y en el gobierno nacional tampoco. Bueno, yo acabo de nombrar un ejemplo. No, está bien. Y después lo que se ha firmado un acto acuerdo donde justamente la víctima va a ser, entre otras cosas, los recursos destinados a la obra pública. Pero dejemos, sino que la realidad nos compruebe realmente las hipótesis o lo que estamos planteando, diríamos, del cuadro. Ahora, yo quería introducir otro tema que tiene que, porque la política de vivienda no es la construcción de casas. No, claro. Estamos viendo el problema. La política de vivienda es intervenir sobre los grandes intereses económicos que especulan con la tierra y que justamente lo que genera un incremento en el valor inmobiliario y que una familia hoy, incluso de clase media, con 2 ingresos, en blanco, etcétera, no puede acceder no a una vivienda, a un terreno, porque le cobran $40.000. 30.000 es imposible. Entonces, el Estado no solo tiene que garantizar e intervenir en las obras de infraestructura, ¿no? Agua, cloaca, vivienda, etcétera, sino que tiene que intervenir en todo este mercado, donde hay fuertes intereses que hay que atacarlos. En ese sentido, digo, ¿es una posible salida esto que se propone a nivel nacional y que ha sido debatido, si se quiere, en algún momento, un impuesto a la vivienda y a la tierra ociosa? Bueno, nosotros hemos presentado en el Congreso Nacional y en las legislaturas provinciales donde tenemos representación, proyectos justamente orientados en ese sentido. Es decir, hay que intervenir aplicando un impuesto a toda vivienda ociosa. Y no estamos hablando del jubilado o de la familia que tiene su casa y que tiene una casita más o 2 más que pudo comprar con una herencia o con una jubilación o con sus ahorros. No, estamos hablando de los grandes grupos económicos que son los que manejan el mercado, diríamos, los que acaparan decenas de propiedades y que son, bueno, los que justamente imponen precios de alquileres, ¿no? Es decir, aparte de los precios inmobiliarios, digo, te imponen las condiciones de alquiler. El Estado tiene que intervenir en eso, porque tiene que motorizar justamente que, por ejemplo, hoy en Santa Rosa es dificilísimo conseguir alquileres. Sí. Y uno dice, está todo ocupado, que viene el país, está arriba. No. Se están acobachando, no quieren poner las viviendas en alquilar porque no las tenés por 100.000 pesos a sueldos de 80. Por supuesto, aparte de eso, diríamos, o ese es el otro filtro, diríamos. Entonces, el Estado tiene que intervenir sobre eso para ampliar la oferta y obligar a los grandes propietarios a que justamente incorporen al mercado una oferta de alquileres, en este caso que estamos hablando. ¿Por qué es importante? Porque la tierra y la propiedad es un bien que mantiene un valor y que muchos sectores, por ejemplo el sector agropecuario, sectores ganaderos que tienen grandes ingresos en nuestra provincia, esos recursos los buscan invertirlos en bienes muebles, diríamos, mobiliarios, como una reserva de valor. Y los tienen ahí como una inversión futura. Bueno, todo eso hay que volcarlo al mercado para que una familia pueda acceder a un alquiler en condiciones y por supuesto, esto irá acompañado de una política de banco de tierras y que efectivamente se utilice el banco de tierras. Hoy en la municipalidad, en la ciudad de Santa Rosa, tenemos una ordenanza de la gestión anterior, del gobierno anterior, donde se crea un banco de tierras, etcétera. Bueno, cuéntenme a quién les ha dado. No se ha utilizado. Bueno, eso no puede ser así. Si no es una ordenanza y nada más, es algo escrito, diríamos. Bueno, nosotros tenemos una iniciativa que hay que intervenir con esa ordenanza que puede ser una de las soluciones que le puede permitir a la familia de Salitral poder acceder a la tierra. Y otro punto fundamental en toda esta problemática
que tiene que haber una apertura en estos organismos, en estos bancos de tierra. Tiene que participar las organizaciones de vecinos, las asociaciones de inquilinos, las organizaciones sociales que están trabajando en el barrio. Porque hay intereses en juego, tienen que estar todos los actores representados. Si no, es el gobierno y los propietarios. Sí, a nosotras nos pasa que la mirada territorial, yo de hecho hago trabajo territorial y no desde ayer, hace 30 años, o sea que hemos pasado por todo esto, y la mirada territorial no tiene mucho que ver con todas las discusiones en el ámbito político, ¿no? Y a propósito de esto te quería preguntar, Jorge, y se ata con esto, ¿hay datos, tenés datos también, Luciano, de la cantidad de mujeres con niñas, niños y adolescentes que están sin vivienda? ¿Se cumple la ley de otorgar la vivienda a nombre de la mujer para que esas niñas y niños, bueno, tengan el resguardo del techo? Y cuando van a escriturar, ¿se asesora sobre el registro de la protección de la vivienda, lo que antes llamábamos bien de familia, para asegurarnos que esas niñas, niños y adolescentes que accedieron a una vivienda no se queden sin techo por lo menos hasta los 18 años? Porque la mirada en el territorio es eso, y también el desconocimiento. Hay un montón de información. Nosotros vivimos en un microclima, tenemos suerte, estamos informadas, informados, sabemos, charlamos con las funcionarias, con las personas que están, pero en el territorio la historia es otra. No, la información no llega, no hay campañas masivas de saber cómo hago, qué hago, dónde voy. ¿Por qué hay tantas personas que no se registraron? Fundamentalmente en es el trabajo en que lo hacen las organizaciones territoriales, claro, que se han transformado en los canales de organización y de información, de comunicación, claramente. Bueno, sí. Cortito les pido que nos estamos quedando sí, sin tiempo. Pregunté mucho. Nosotros convalido esta situación de la territorialidad y de la llegada de la política más a la base, porque ahí está la realidad social, convalido. Creo que tenemos que dar pasos superadores porque el gobierno nacional actual dijo no más Secretaría de Vivienda, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Las provincias evidentemente vamos a tener que crecer hasta ahí, y el banco de tierra que nosotros ya tenemos por ley, ahora estamos trabajando para una ley de ordenamiento territorial para la vivienda social. Es decir, volvemos a estar en el concepto bastante parecido, pero en los tiempos son distintos, ¿no? El tiempo de las sociedades pasó. Hemos impuesto un programa que se llama IPAB en el territorio para poder, estamos yendo a toda la provincia porque el IPAB ya tenía que ir al territorio y eso lo estamos haciendo. Como podemos, con la ayuda de los municipios, con este programa donde hay personal permanentemente atendiendo en distintas localidades para poder asesorar esto de la escritura, de la adjudicataria, de la familia, cómo está compuesta, preservar ese derecho para la mujer, para los niños, niñas, sí, se está trabajando. Hay una evolución permanente, lo que nos tomó es desacomodados y acomodarlo, no solo el presupuesto, es modificar la estructura del Estado. Y me queda un minuto y no te puedo dejar de preguntar, Jorge, respecto al 2023. ¿Hay una intención del PJ de ponerle un freno a la cámpora en la ciudad de Santa Rosa y también en lo que la vicegobernación, en las intenciones que tiene la cámpora de estar en la vicegobernación de cara a 2023? Y la pregunta tuya fue muy amplia porque me dijiste el PJ y yo no puedo hablar con el PJ. Sí, algunas líneas. Digo, no me animo públicamente. Algunas líneas, no sé lo que están hablando, nosotros no. No. Si a mí me preguntase lo personal, creo que las elecciones como están y de todo lo que estamos hablando, para mí son por 8 años. Se legitiman cada 4. Por supuesto, si algo está mal, le va a ir mal a los 4. Pero si algo va caminando, y va caminando en el sentido que la sociedad lo está pidiendo, y la sociedad que más lo necesita, entonces la cámpora, todas las líneas. ¿Y cómo ves estos intentos de freno que hay de parte de algunos sectores? Entiendo que apoyás la reelección en este caso, ¿no? Acá en la ciudad de Luciano Di Napoli. Apoyo la reelección, pero falta la legitimidad que le tendrá que dar
por supuesto que va a haber que tener retoques en todos lados, no está todo bien como para decir sigamos, ¿no? Tiene que haber retoques, tiene que haber cambios, tiene que haber elementos de superación, tiene que haber atención a los problemas sociales que estamos viendo todos los días, los presupuestos hay que reorientarlos, pero en base a esa discusión, no en nombres. Lo de los nombres no me parece la discusión. Tiene que haber mujeres en los espacios de decisión. No tengo dudas, sí, está bien eso. Luciano, ustedes, cortito, ¿cómo ven el 2023? Falta mucho para el 2023. Yo acá anhelo que las familias de Salitral puedan acceder a la luz, por ejemplo, que fue una de las promesas que hizo el intendente y que hasta ahora estamos esperando. El 2023 falta mucho, la gente no le importa el 2023. Hoy los trabajadores y las trabajadoras están sufriendo de manera brutal la situación en que estamos viviendo. El Partido Obrero del Frente de Izquierda está junto con distintos sectores, están saliendo a dar esta pelea porque entendemos que las grandes transformaciones que hoy tenemos las mayorías en este país de lograr se realizan a partir de la organización territorial, la movilización y la lucha frente a aquellos sectores del poder y gobiernos que entendemos nosotros desarrollan una política que ataca a los grandes intereses de las mayorías. Ese es nuestro objetivo fundamental. 2023 falta. Luciano González, Jorge Lescano, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más Leña Savioli.